Ya te conté que yo me interesé por Spotify desde el primer día en el que nos permitió subir nuestros podcasts a su plataforma. Yo sabía, tenía bastante claro que sería un antes y un después, no solo para mis propios contenidos, sino también para el podcasting. Nuestros audios, nuestras voces, llegarían directamente al dispositivo que millones de personas tenían en sus bolsillos. Para hacerlo, solo necesitabas 3 clics. No como los artistas que tenían que contactar con un agregador para que su música apareciera en Spotify. Para nosotros era gratis y muy sencillo. Y después de hacer esos 3 clics, cualquier persona que tuviera Spotify instalada en su teléfono se convertiría en un potencial miembro de nuestra audiencia. Pero nadie, ni siquiera yo, leyó la letra pequeña. En donde no hay letra pequeña es en mi newsletter, en la que cada semana te envío un email con ideas, tácticas y estrategias para que tu podcast siga creciendo y llegue a nuevas audiencias. Si estás escuchando esto, ya deberías recibirlo, pero si aún no lo recibís, anda ahora a leomenendez.com/newsletter y ya te aseguro que recibís el siguiente. La letra chica era clara, también era obvia. Tu podcast no tenía que utilizar música con derechos, al igual que en cualquier otro sitio, claro. Bueno, casi en cualquier otro sitio porque iVoox tiene un acuerdo con las GAE y bla bla bla. No quiero entrar en ese tema porque es muy largo, pero solo te voy a decir que cualquier acuerdo que las GAE tenga con iVoox no tiene validez en, por ejemplo, Argentina. Básicamente porque las GAE en Argentina no existe. Allí tenemos nuestra propia organización mafiosa dedicada a quedarse con el dinero de los artistas, pero este no es el momento para hablar de eso. Además, hay muchos artistas que no tienen convenio con las GAE, así que el acuerdo que iVoox tenga con ellos se lo pasan por el culo. Y por otra parte, si yo subía mis podcasts a iVoox, pero estando en Argentina, ¿qué carajos tenía que ver las GAE con lo que yo subía? O si alguien le daba play a este podcast en Bangladesh y suena un tema de la banda argentina Todos tus muertos, ¿qué puede hacer las GAE sobre eso? Esto te lo estoy diciendo solo para que si sos de esos que dicen, pero en iVoox no sé qué, lo analices, lo pienses con mayor profundidad, nada más. Lo curioso de no poder subir podcasts que usaran contenido con copyright, como por ejemplo todas las canciones que yo usaba en todos mis programas, era que Spotify te los dejaba subir igual, incluso usándola. Y ni siquiera te ponía una advertencia como YouTube que te avisa que estás utilizando música con derechos. Parecía que no se enteraba, así que nos confiamos y seguimos utilizando contenidos de otros en nuestros propios shows. Mientras tanto, Spotify seguía haciendo la vista gorda porque lo único que quería era aumentar más aún su catálogo. Poco tiempo después, Spotify permitió subir tus podcasts directamente allí, a su plataforma. A través de Anchor o Anchor, dejó de ser solo un reproductor para pasar a ser un alojamiento. Y ahí fui yo también, con todos mis podcasts, a engrosar la lista de podcasts alojados allí. Era fácil, sencillo y era muy cómodo. Y cuando incorporó el video, que fue bastante tiempo antes de que haberlo comunicado y de que todos comenzaran a hacerlo, pasé de editar mis podcasts en Audacity a hacerlo en Filmora porque ahora iban con imagen. La emoción de ver mi cara en Spotify fue casi tan grande como la que había sentido la primera vez que escuché mi voz allí, en esa plataforma. La mayor diferencia era que a esa altura ya estaba absolutamente centrado en la profesionalización de mi podcasting y sabía que en este juego había muy poco que ganar y mucho que perder.